Bien, Dios lo bendiga por una vez. El tema de hoy es Jesucristo es Dios. Está un poco adelantado el estudio, pero vamos a tratar de que ustedes lo entiendan. Porque hay mucho cuestionamiento para muchas personas. Jesucristo es creado, para dicen algunas sectas. Jesucristo es un arcángel, dicen otras. Jesucristo es un gurú, dicen otros. Y otros dicen que Jesucristo es un profeta más. Y así sucesivamente. Otros dicen que no es Dios, que no es nada. Y que era Dios mientras no lo iban a crucificar. Pero que en el momento de la crucifixión él salió del cuerpo. Y el cuerpo quedó vacío. Todas esas cosas. Pero hoy vamos a ver por la palabra que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Al ser Dios, nosotros no necesitamos un complemento. ¿De acuerdo? Porque si Jesucristo no fuera Dios, entonces estamos perdidos. Entonces no estamos en el proceso de salvación. Porque estudiamos en el tema pasado sobre la salvación. Y hablamos sobre el Salvador. Que Jesucristo es nuestro Salvador. Entonces Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Y hoy vamos a ver en la Escritura la prueba bíblica de que la Biblia declara que Jesucristo es Dios hecho hombre. En otras palabras, Jesucristo no era menos Dios cuando vino, ni dejó de ser Dios en ningún momento. Él era 100% Dios y 100% hombre. Un poco complicado, ¿verdad? Sí. Bien, entonces el asunto es que no sé qué tanto te han leído de la Biblia. Yo la leo así más o menos. Bien, entonces cuando la Biblia habla de los milagros y de las acciones de Jesús, nosotros tenemos que entender que Jesús tenía todo el poder en él. Ahora, él mismo voluntariamente decidió sujetarse a la voluntad del Padre. Pero recuerde que cuando él caminó sobre las aguas, no era un hombre común que estaba caminando sobre las aguas. Y usted me va a poder decir, yo le voy a decir, sí, es verdad. Pero Jesús caminó sobre las aguas bajo la unción del Espíritu Santo, pero él tenía sus atributos también. Sí. Y cuando él llamó a Lázaro, por ejemplo, él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Sí. En Juan 11:25, Lázaro tenía 4 días de muerto. Ahí hubo una intervención divina. Entonces dice, si ustedes no me creen a mí, que yo digo que soy hijo de Dios, entonces crean a las obras que yo hago. Porque él habla de que el Espíritu Santo iba a venir a guiar al pueblo después que él se fuera. Entonces cuando él camina sobre las aguas, está caminando con su poder de Dios. Y cuando él resucita a Lázaro, está usando su poder como Dios. Cuando él se deja crucificar voluntariamente, él mismo dice, cuando lo van a buscar, por ejemplo, preso, en el libro de Juan dice, ¿a quién buscáis? Y le contesta a Jesús de Nazareno, y todo el que contestó se cayó de rodillas. En otras palabras, y pasó 2 veces igual, porque él se entregó voluntariamente. Él vino a eso, él vino a pagar el precio de nuestro pecado, el precio de nuestra culpa. Entonces hoy vamos a leer, vamos a ver la declaración de la Escritura. Y comenzamos con el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías 7:14. Porque es bueno que ustedes sepan, nosotros estudiamos la Biblia para aprender y para conocer el plan de Dios para nuestra vida, y conocer la voluntad de Dios, y conocer el propósito de Dios, y conocer a Dios también en la palabra. Y la palabra nos dan a conocer a Cristo. Pero hay gente que estudia la palabra para contender. Por ejemplo, hay gente que se atreven a decir que la Biblia en ningún momento dice que Jesús es Dios. Y ya usted sabrá
tremenda soberbia que una persona tiene al afirmar eso, porque usted está blasfemando y aparte de blasfemando, usted se le está pasando por encima a la palabra. Y la Biblia dice, en el libro de Isaías, sécase la hierba, marchítase la flor, la palabra de Dios permanece para siempre. Dice en Isaías 40. En Isaías 7:14, ¿lo buscaron? Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. ¿Ustedes se acuerdan que lo leímos? Vaya, ahí mismo vuelvan otra vez. Esa es la misma cita que está en Mateo 1:23. En Mateo 1:23. Dice que Emmanuel es igual a Dios con nosotros. No era un niño cualquiera, no era un niño común, no era otro niño más, el que nació a través de María, sino Dios con nosotros. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Verdad que a veces usted piensa que es Emmanuel? Es Emmanuel. Emmanuel, que traducido es Dios. En Isaías lo dice así, pero en Mateo vuelve y lo repite. Cuando dice lo mismo, dice que traducido es Dios con nosotros. El nombre mismo lo identifica como Salvador. En el verso 21, ahí mismo, usted lo ve arriba, ahí mismo Mateo. ¿Tiene Mateo? Sí, sí. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si era un hombre, no podía salvar a nadie. Si era un hombre, no podía salvar a nadie, porque un hombre no salva al hombre. Tanto el cielo como el infierno, la gloria y la eternidad en la oscuridad trascienden el mundo natural al mundo sobrenatural. Y un hombre no trasciende el mundo sobrenatural por sí solo. Tiene que ser Dios. ¿Se acuerdan? ¿Se entiende eso? Si no entiende ahora, no se preocupe, entenderá después. Entonces, porque seguimos la secuencia. Hablamos de la creación del mundo, hablamos de la creación del hombre, hablamos de que el hombre cayó en pecado y necesitaba un salvador. Pero ese salvador que necesitaba el hombre no era un hombre cualquiera, no era un hombre normal. Entonces Dios, antes de Cristo venir, se hacía sacrificio por los pecados. Pero estudiamos en el tema de la salvación la semana pasada que Cristo es el sacrificio perfecto que quita todos los pecados del mundo, no uno, no, sino todo. Él se ofreció como una ofrenda por nosotros una sola vez y para siempre. En Hebreo, creo que en el capítulo 10, dice que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces, no solamente llamaba a Jesús, que significa Salvador, sino que aquí dice, aquí una virgen concebirá de nuevo y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, cuando Cristo nace en Belén de Judea, nace a través de la Virgen María. No nació un hijo cualquiera, nació ¿quién? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios, Dios con nosotros. La palabra hijo viene de que es Dios quien hace la proeza de introducir a Cristo en el vientre de María, que eso para nuestra mente, hermano, eso no hay forma de... Recuerden que nuestra mente, en el libro de Isaías capítulo 55, dice que los pensamientos de Dios con relación a nosotros son más altos que el cielo de la tierra. Es decir, la distancia que hay, trascienden más allá. Sí, la distancia que hay entre el cielo y la tierra, que son miles y miles y miles de millones de kilómetros, así son los pensamientos de Dios más altos que nuestros pensamientos. Pero lo estoy explicando de manera que lo podamos entender. Entonces pasamos a la próxima cita. Cuando leemos en Lucas 2:11, en Lucas 2:11, ya leímos que Emmanuel significa Dios con nosotros.
San Lucas 2:11, vamos a buscar la próxima cita. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vea que dice la palabra Señor, no dice que Cristo el hombre. Cristo el hombre. Y la palabra Señor es dueño, es amo. Sí. Es uno que tiene autoridad sobre nosotros. Entonces no es un hombre cualquiera, es Dios con un cuerpo humano. Dios con un cuerpo humano. Un Salvador que es Cristo el Señor. Le dicen los ángeles a los pastores que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces pasamos a Mateo 18:20. Vamos a leer bastante. Sí. Si no, ábrela, y si no está, se puede ir, vaya abajo. Pero resuelva. En Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mire, hay una cuestión acá que usted va a decir, bueno, pero eso no menciona nada, ¿verdad que no? Pero déjeme explicarle esto, porque Jesús está hablando de establecer su iglesia y él habla de que va a estar donde quiera que hayan 2 personas. Entonces, la naturaleza humana permite que la persona esté en un solo lugar. Pero él dice que él va a estar donde quiera que estén 2 reunidos en su nombre. Entonces tiene una naturaleza divina, no puede tener una naturaleza humana. Porque solamente Dios puede estar en todas partes y en todo lugar. Mire que ni Satanás puede hacer eso, ni los demonios tampoco. Satanás puede estar en un solo lugar, porque Satanás no es Dios. Satanás es un ser creado y es un ángel que se creó con poderes y perdió casi no todas las buenas virtudes cuando cayó, cuando fue buscado. Pero Satanás puede estar en un solo lugar. Y los demonios pueden estar en un solo lugar. Entonces, y usted va a decir, entonces, ¿por qué? Cosa que una persona hace en Santo Domingo, consulta un demonio aquí y se la dice. ¿Era que él estaba allá? No, que ellos se comunican. Ellos se comunican, ¿me entiendes? Y entonces te hacen creer porque son un farsante. Y además, el mismo diablo es un mentiroso. Hay un demonio que te dice, yo soy el diablo. Pero ese mismo demonio te dice en Israel, yo soy el diablo. Lo que te está tratando es de confundir. ¿Me entiendes? Porque recuerden que la virtud más grande de las virtudes más, o de las malas virtudes más que tiene Satanás, es que él es mentiroso y asesino desde el principio. Entonces no se puede creer nada de lo que él diga. Pero cuando Jesús le dice a los discípulos que donde se reúnan 2, donde quiera que hayan 2 discípulos, ahí congregados, ahí va a estar en el medio. Él está diciendo que él es Dios, que tiene un poder sobrenatural inmenso, que tiene dominio del tiempo y del espacio. Entonces, eso no lo puede tener un hombre cualquiera. En el libro de Juan, en el capítulo 1, San Juan, vamos a leer del 1 al 15. Digo leer porque la Biblia se explica mejor, ¿verdad? Ella misma explica. Sí. Pero vamos a leer bastante, vamos a leer todas las citas que podamos estar bien.
En el principio era el verbo. El verbo, la palabra verbo, la palabra. Jesús dijo, a ustedes escudriñan las escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna, pero ella da testimonio de mí. La palabra verbo está refiriendo ahí a Cristo. Debe ayudarles. Si le ayudo, van a más. Sí, pero por naturaleza, vea, en el Nuevo Testamento está más de la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, mire, en el principio era el verbo. La palabra verbo ahí, que es la palabra, se está refiriendo al logo, al creador de todas las cosas. Y se está refiriendo a Cristo. Entonces, la palabra verbo ahí es para Cristo. Dice que en el principio, recuerde cuando estudiamos sobre la creación, dice, en el principio creó Dios. Entonces ahí no está diciendo que en el principio ya Cristo estaba. Juan está diciendo que en el principio ya Cristo estaba. Y Cristo era el que estaba en acción creando. Mire que en Génesis 1:26 dice que Dios dijo, hagamos, y dijo en plural. Él estaba hablando con alguien semejante a él, con igual poder de él. Y la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estamos hablando de Jehová, de Cristo, de Jesucristo, y estamos hablando del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, Juan nos dice aquí que en el principio, cuando todo iba a iniciar, Cristo estaba. En el principio, dice ahí, era el verbo, dice ya era. Y el verbo era con Dios. Y no solamente que era Dios, sino que estaba con Dios. Pero oiga lo que dice más abajo. Este era en el principio con Dios. Versículo 2, ¿va leyendo conmigo? Sí. Y en este dice, y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo no sé cómo hay personas que dicen que Cristo es creado. La Biblia deja claro aquí que Él es el creador de todas las cosas. Sí, ya estaba. ¿De acuerdo? Dice, cuando iban a hacer todo, ¿quién estaba ahí haciéndolo? Jesús. En el principio era el verbo. Bueno, seguimos leyendo allá, porque hasta el 15 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ven, déjalo ahí. Póngale un dedito ahí a un lapicero, y vaya más para adelante a Juan 8, versículo 12. Jesús dice, escúcheme si yo voy rápido porque ¿qué? No, porque como el asunto de conocer los versículos y la escritura, ya, quizás lo llevo un poco forzado. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y los que me siguen no andarán en tinieblas. Y aquí dice, en Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces esa luz, Jesús dice que la vida era la luz de los hombres, dice, yo soy la luz. Y el que me sigue, pero vea a Juan ahí 14:6, vaya a Juan 14:6, y él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no solamente es la luz, sino también es la vida, es el dador de la vida, es la fuente de vida, Él es el que da vida y Él es la vida misma. Entonces Él no es un hombre cualquiera, Él no es un profeta más, no es un gurú más, no es un revolucionario más, no es un maestro más, Jesús no es un líder religioso más, Jesús es el creador del universo. ¿Qué les parece? Eso es lo que dice la Biblia. Yo no estoy hablando de opinión de hombre ni de opinión mía, estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Leyeron San Juan 14:6, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que da vida es Jesús. Y la luz es Jesús. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús dice las dos cosas.
Él dice, yo soy la luz y yo soy la vida. Pero dice, Él era antes en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Él era Dios, Él estaba con Dios y Él sigue siendo Dios. La luz en la tiniebla resplandece, versículo 5. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús derrotó al diablo antes de venir, cuando el diablo pecó y lo tiraron del cielo. Pero Jesús derrotó al diablo en la cruz del Calvario también. Derrotó la muerte, derrotó todos los principados. Entonces el verso 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz de Jesús, a fin de que todos creyesen por él. Juan, la misión de Juan era anunciar la entrada de Jesús al mundo. Porque Juan el Bautista lo que le llevaba a Jesús era 6 meses delante. Juan no era la luz, dice el verso 8, sino para que diese testimonio de la luz, y esa luz es Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, a todo el universo lo alumbra el Señor. Venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Qué dice ahí? Que Cristo hizo el mundo. Y Él hizo al hombre, Él hizo el mundo, hizo la humanidad se perdió y Él, siendo Dios, se humilló. Ahorita lo vamos a ver en el libro de Filipenses capítulo 2. Y tomó un cuerpo humano y se humilló hasta la condición de hombre para morir en el lugar del hombre, para rescatar al hombre que se había perdido en el pecado. Versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La humanidad no le recibió. ¿Y usted qué le puede poner? Bueno, él vino a la nación de Israel, que Dios, cuando Adán cayó, Dios entonces, tiempo después llamó a Abraham, antes había llamado a Noé, y a través de Abraham, Dios decidió formar un pueblo, y formó el pueblo de la nación de Israel 400 años en Egipto. El pueblo de Israel rechazó a Cristo, lo suyo vino, y lo suyo ni Israel ni el mundo recibieron a Cristo, pero a todos los que le reciban, dice ahí, verso 12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Leo el 13 para luego explicar, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento, cuando tú y yo nos convertimos, el nuevo nacimiento no lo hace porque tú quieras hacerlo, lo hace el Espíritu Santo. Es Dios que hace en nosotros la transformación, que dejamos de ser hijos de pecado para ser hijos de Dios en Cristo Jesús. Los cuales no son engendrados de voluntad, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, Jesucristo, el logo, la palabra en acción, porque recuerden que lo único que Dios hizo con sus manos fue al hombre, pero después Dios dijo, hagamos. Es decir, Él decía, sea el mar, y el mar aparecía. Y Cristo estaba allá haciendo lo mismo. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo manifestó su gloria de muchas formas. Podía dar cosas, pero no quiero que me mantengan aquí para no hablar de muchas formas, porque Cristo, por ejemplo, resucitó muerto. Y cuando hablo de resucitó muerto, mire, a esta manera, Cristo resucitó la hija de Jairo, que era una niña. Entonces tiene poder sobre la muerte para resucitar niños. Resucitó el hijo de la viuda Naín, que era un joven. También tiene poder para resucitar a los jóvenes. Pero resucitó a Lázaro, una persona adulta. Es decir, en todas las etapas de nuestra vida, Él tiene poder para resucitar. Caminó sobre las aguas. Y el milagro más grande de todo lo que Jesús hizo, que no vamos a mencionar todo, antes del milagro de la crucifixión, de la resurrección, que Él resucitó al tercer día, que es el milagro de los milagros, el mayor que Jesús hizo fue la resurrección de Lázaro con 4 días muerto, porque Él dijo que yo soy la resurrección y la vida. Entonces, si Él dice que la vida, tenía que vencer la muerte. Y hay 4 milagros de resurrección, 3 de resurrección que les mencioné. Yo puedo son 3.
Pero no quiere decir que nada más Jesús hizo esos tres. Jesús hizo muchísimos milagros más. Aparte de que los demonios, tenía poder sobre los demonios, sobre todo principal y sobre toda potestad. Pero cuando él se levantó el tercer día, hay una derrota totalmente para el diablo y para toda la hueste satánica que están en el universo. Una victoria completa. Entonces somos hechos, aunque nacimos de papá y mamá, cuando pecamos, morimos espiritualmente y dejamos de ser hijos de Dios. Ahí es donde está la confusión de muchos. No es que todos somos hijos de Dios, no, todos somos criaturas de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios en Jesucristo, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces somos, por medio de la obra del Espíritu Santo, nacemos de nuevo. El Espíritu Santo hace eso, no tú ni yo, el Espíritu Santo. Dice que no somos engendrados de carne y sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios en Cristo Jesús. El que no está en Cristo y ya pecó está en condenación, y va en condenación, y si no se convierte, si no acepta a Jesucristo, se va a perder igualmente. Va a ser nulo el sacrificio de Cristo para todos aquellos que no aceptan a Cristo como su Salvador. La puerta es Cristo, por el que no entra no va. Y la salvación es Cristo, por el que no lo recibe no se salva. La sanidad es Cristo, el único que cura el pecado es Cristo, por el que no venga a Cristo no se cura. Y la paz es Cristo, por el que la paz con Dios es Cristo, pero el que no viene a Cristo no tiene paz para con Dios. Él sigue siendo enemigo de Dios. Ahora terminamos el 15 que dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Mira la contradicción. Sí, porque Juan era más viejo que Cristo en cuanto a edad humana. Pero está diciendo: no, es que este existía antes que yo. Mira, hay una declaración. Déjame ver si encuentro aquí, en el libro de Juan, tengo que ver en el capítulo 8, no sé si lo encuentro acá. Cuando Jesús está discutiendo, Juan 8:58. Búscalo, Marco. Juan 18. 8:58. Ah, 8:58. Sí. No San Juan, no Juan. Ah. San Juan. San Juan, Juan. ok. 58. Jesús le dijo: de cierto, os digo. Pastor, nada más lo tengo hasta el 51. ¿El suyo? Sí. ¿Y termina? Sí, termina y comienza en Lucas. No. Espérate. O sea, No. San Juan. San Juan. Y después sigue Lucas. De cierto, antes que Abraham. Ok. Ahí hay como un. O sea, San Juan está cortado en varias partes. Sí, un problema de impresión. Sí, no me he dado cuenta de saber que tiene ese problema. Bien, pero léelo, reclámate tu otra vez. Jerry, yo sé que era Jerry. Les dijo Jesús: de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí fue que se complicó la cosa con los judíos. Ahí fue que se complicó. Sí, porque él está diciendo que él es hijo de Dios. Y entonces dice: ¿cómo que Abraham vio tu día? ¿De qué tú estás hablando? Si tú lo que naciste fue ayer. Y conocemos a tu papá y tu mamá. Y él dice: Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Y cómo que tú viste? Él le dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Porque Jesús es antes de todas las cosas. Entonces él no puede decir eso si él es un hombre normal. Él no puede decir eso si es un hombre natural. ¿Usted me está entendiendo? Entonces él está diciendo: no, ¿y cómo que no? Entonces, claro que Abraham, cuando Abraham murió, ¿con quién se encontró? Con su Salvador, con su Creador. Y tenían que gozarse. El que va al cielo a la gloria se goza, pero el que va para el infierno no se va a gozar absolutamente nada. Entonces, continuamos. Si no hay preguntas, continuamos con la lectura, seguimos, y vamos para Romanos 9:5. Porque
Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ese es Romanos 9:5. 9:5 es. Sí. Ok, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Aquí está fuerte. Vuelvo a leerlo. Ahí lo dice claro. ¿Qué es Cristo, hermano? ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Pablo está diciendo acá que Jesús viene de Israel. Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4 que la salvación venía de los judíos. Es una promesa de salvación para Israel. Jesús viene en carne, viene de los judíos. ¿Me entienden? Viene de ahí, le guste a quien no le guste. Viene de ahí. Entonces, de los cuales son la promesa. Toda es la promesa que Dios le hizo, se la hizo a Abraham, la descendencia de Abraham, es la nación de Israel. Dice, de quienes son los patriarcas vienen de Israel, y de los cuales según la carne, en carne de donde, de la genealogía de Cristo, de allá, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Pablo está diciendo, hermano, que Cristo es Dios. ¿No lo dice claro ahí? Es Dios. ¿Cristo es qué, hermano? Dios, que no nos vengan ahora, dije que no, que es un ángel cualquiera, que qué sé yo qué. Porque mucha gente se confunde, no es. Porque encuentran que lo confunda, es porque no estudia la palabra. Que la palabra dice claro quién es Jesús. De hecho, Jesús en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará. Si usted conoce la palabra, se va a hacer libre de la ignorancia, se va a hacer libre de la esclavitud del pecado, y libre de errores que cualquiera venga y te lave el cerebro. La Biblia está declarando ahí, el cual es Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Seguimos con la lectura bíblica, porque tenemos bastante que leer en Tito 2:13. Tito 2:13. Timoteo. No, Tito. Tito. Va llegando cerca de Apocalipsis, los hebreos, antes del libro de los hebreos. Tito 2:13. Sí. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para así un pueblo de su propiedad, celoso de buenas obras. Quien está diciendo aquí era un hombre ateo, ateo no, era un hombre incrédulo en cuanto a Jesús se refiere, porque Pablo era fariseo y era perseguidor de los cristianos, odiaba a los seguidores de Jesús, y este hombre tiene un encuentro con Jesús. Este hombre tomaba a los cristianos, lo torturaba, lo obligaba a negar a Jesús, mataba a cristianos, pero este hombre tiene una conversión, una experiencia tan grande que él mismo, oye que dice, cuando está hablando acá, dice acá en el 13, aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Qué dice Pablo que Cristo es otra vez en el libro de Tito? Nuestro gran Dios y Salvador. Es decir, aún dice que es Dios, pero dice que no es un Dios cualquiera, es el Dios grande, nuestro gran Dios. Amén. Entonces, ¿cómo que dicen que la Biblia no dice que Jesucristo es Dios? ¿Qué le parece? Está bastante claro. Sí, no es un Y santo. básicamente, el que diga que Jesucristo no es Dios es un Blasfemo. ¿Diga? Es un blasfemo. Sí, es un blasfemo que no conoce la palabra, porque si la conociera supiera quién es. Exactamente. Va bien. Sí, y ya usted sabe todo lo que eso implica. Porque tú sabes por qué mucha gente llega a Jesús.
es como el que niega el infierno. Y mucha gente niega a Dios porque piensa que es una manera de desprenderse de Dios. Pero tú puedes negar que te va a morir, pero un día te encuentras con la muerte. Y tú puedes negar a Dios como tú quieras, pero un día te vas a encontrar con Él. Y todo el que no acepte a Cristo se va a perder, no importando. Que lo niegue, que lo ignore. Pero una vida licenciosa, una vida liviana tendrá consecuencias eternas. Porque si tú sabes que Jesús es Dios, también tienes que saber que el que no tenga a Jesús está fuera de la gracia de Dios. En el libro de Colosenses, capítulo 2 y 10. Colosenses. Perdón, sí, Colosenses. Está ahí al lado de Filipenses, dame ayudarte. No, ya aquí ya lo encontré, ya 6:77. Ya. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. En el Evangelio no usamos muletas. ¿De acuerdo? ¿Cómo así? Es para que haga la pregunta. Bueno, usted ve que las religiones falsas tienen la Biblia más un librito. ¿Entendió? La Biblia más esto, más el libro de fulano, más el catequismo de que sé yo quién, más que sé yo quién, la Biblia. Nosotros los evangélicos usamos la Biblia. Y dice en Colosenses 2, 9, 10, lo leyeron, ¿saben lo específico que es? Cuando dice lo siguiente: porque en él, ahí el artículo él se refiere a Cristo, habita corporalmente toda la plenitud. Cristo no era medio Dios, no era 25% Dios, ni era 75% Dios, ni era 80% Dios. ¿Qué era? La palabra plenitud es completo. Su máximo esplendor. Exactamente. Completo. Es decir, que no le faltaba absolutamente nada. Ni un por En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en quién. Nosotros no necesitamos guardar el sábado, nosotros no necesitamos hacer buena obra para ser salvos, porque Cristo nos salva. Nosotros hacemos buena obra porque Cristo nos cambió, nos transformó, pero no para ser salvos. Porque el Salvador no es la buena obra, no es guardar el sábado, no es hacer esto o hacer aquello. El Salvador se llama Cristo Jesús. ¿Entendimos? No, que yo hago bien, no que yo doy, que eso no te salva. El Salvador es Cristo. Y nosotros estamos completos. El que está en Cristo está como completo. No le falta absolutamente nada. ¿Entendiste, Jerry? Sí. Ya. Hay gente que va a los sábados, pastor, no hace. Sí, pero eso no te abre el cielo. Igual que tú haces buena obra, hay gente que mata y da, y gente que viola y ayuda, y gente que roba y regala parte de los robados, y hay gente que practica la brujería y hace maldad y también hacen bien, y hay otros que se drogan y también ayudan, y eso no lo hace hijo de Dios, ni lo hace salvo. El Salvador se llama Cristo Jesús. ¿Qué quieren que vayamos ahí mismo en Colosenses? Dale un ching ahí en el capítulo 1, versículo 27, para que usted vea lo que dice allá. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de Dios. ¡Ay! ¿Qué es lo que dice allá? ¿Está fuerte eso? Está fuerte, sí. Cuando usted lee ese versículo dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gloria, la riqueza. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree eso? Riqueza de gloria. A mí me han pasado cosas para todo porque yo estoy buscando de Dios. Sí, pero mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Colosenses 1:27, aparte de todos los versículos que nos han dicho que Jesús es Dios, dice ahí que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Sabe lo que está diciendo el versículo? Que
que si usted no tiene a Cristo, usted no va para la gloria, ni va a pasar cerca de la gloria. Si usted no tiene a Cristo, está perdido. Si usted no tiene a Cristo, usted no es salvo. Si usted no tiene a Cristo, usted no va para el cielo. No importa las buenas intenciones, ni que le decía, ay, es bueno que yo no recibo su gloria. Dice que sin Cristo no hay gloria. Porque es Cristo en vosotros. Es que si Cristo está en mí, es que yo voy para la gloria. Ahora es porquero. Tiene que tener uno. Sí, si Cristo no está en usted, usted no va para la gloria. Ay, Jesús. No, pero no juzgue. Dice ahí que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces quítele a Cristo y usted va para la gloria. No va para la gloria. No va. No nos reímos de cosas, lo que nos reímos es lo siguiente, que la Biblia es más suficientemente clara. Lo que pasa es que es muy bueno tener una Biblia en su casa cogiendo polvo, cerrada y decir que usted obedece a Dios. Pero ¿cuál Dios? Al Dios suyo, al Dios imaginario, al Dios de yo hago lo que me da la gana y vivo como yo quiera. Y la ley que me da la gana la violo y hago lo que yo quiera. Y yo mismo me establezco mi cielo y mi infierno. Pero eso no es válido delante del Señor. El Señor tiene su propia palabra y su propio reglamento. Y su propio estatuto dice que sin Cristo no hay salvación y no hay gloria. Entonces ahí hay un mensaje muy duro para nosotros, ¿sabes? No importa que el papá suyo, la mamá mía, no importa que el familiar de nosotros, el amigo querido que murió, de que ay, está descansando. ¿Murió en Cristo? No está descansando. ¿Quién dijo eso? No que esté en el cielo, no, es que para el cielo no va, es que usted mande, para el cielo va, es que tiene a Jesucristo. ¿Entendiste, Jerry? Sí. Esa es una gran verdad que nosotros tenemos que entender. Hay que andar los estatutos de Dios. Pues. Y claro que tú tienes que tener lucha desde que te convertiste, porque antes tú hacías lo que tú querías. Y no había ley, porque tú la estabas violando toda. Todo. Pero ahora Ay, no digan nada. ahora he descubierto que al tú andar en Cristo hay cosas que tú la quieres hacer, pero sabes que no debes hacerlas. No va a ser así. Y ahora tienes que redireccionar tu vida. Y ahora tienes que ceder el control de tu vida al Espíritu Santo, a otro, para guiarte por la palabra. Ya no es lo que tú quieras, ahora es lo que el Señor dice. Es su palabra. ¿De acuerdo? La gente hace pique, la gente roba, la gente hace de todo. Y hace todo lo malo y después viene con su carita limpia como que yo no fui. Y como que a Dios no le importa eso. Ay, porque Dios nos ama como quiera. ¿Dónde dice eso? ¿En qué parte dice eso? Dios no es como un padre sin vergüenza y que te ama sin condiciones. No. Incluso, fíjate una cosa, hermano. El amor de Dios para contigo y para conmigo no se acaba. Ahí no hay problema. El problema está con la justicia de Dios. Sí, como ustedes son nuevos creyentes, eso va a estar un poquito difícil, ¿verdad? Bien. Papá y mamá, que me apoyan, que me quieren, yo hago cualquier cosa mala y bueno, me la pasan por alto, porque ellos dicen que me aman. En otras palabras, te están pasando la justicia, Dios no. El Señor te ama. Pero si tú no te arrepientes, el amor de Dios no te libra de la condenación. Porque la justicia de Dios exige que la paga del pecado exige castigo. Entonces tú te ganaste el castigo y Dios no te va a quitar el castigo porque tú elegiste ser castigado. Sí, no fue Dios que te mandó para el infierno, fuiste tú que elegiste el camino de la desobediencia. Porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y el que tiene mis mandamientos y no los guarda, no me ama. Y el que no me ama no es amado por mi Padre. Ya, ¿se entendió? El Evangelio es exclusivo y excluyente. Nos han presentado un Evangelio de amor, ¿me entiendes? Y se ha exagerado en esa cuestión. El Evangelio es exclusivo porque el Evangelio es la buena noticia. Que el hombre no tiene que llegar a condenación porque Cristo pagó el precio de su pecado. Esa es la buena noticia. Es exclusivo a la salvación para el que acepte a Cristo. Y es excluyente porque todo el que no acepte a Cristo para el cielo no va. Jesús dijo en Lucas 13:3, si no arrepentís, todos se perderán igualmente. La palabra perecer ahí es perderse. O lo mismo que condenarse. Marta, ¿tú no le gustaría condenarse? No. Pues el mensaje también es para usted. Y para Yeuli. No vaya a creer nada más que para Juan y para mí. O sea que no. Para todos.
¿Seguimos entonces? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Si todavía no preguntan, yo sigo. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1-11. Sí, versículo 11, capítulo 1, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, versículo. ¿Lo tiene? De esta manera os será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor y Salvador. Señor y Salvador. No está elevando a un hombre, ¿verdad? Adiós. Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Señor y Salvador Jesucristo. Si ustedes no preguntan, yo leo y seguimos leyendo. Vamos para Juan, ahora sí San Juan, capítulo 20, verso 28. Entonces, cuando Jesús le apareció a los discípulos, Tomás no estaba. Y él le dijo lo que le dijeron que habían visto al maestro. Y dice, bueno, si yo no lo veo con mis ojos, si no lo toco con mis manos, si no le veo las heridas, y meto mi dedo en la herida, y meto mi mano en la herida que le hicieron en el costado, yo no creo. Entonces Jesús se le aparece. Y Jesús les dijo, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué dijo él? Cuando Tomás se refirió a Jesús, dijo Dios mío. ¿Por qué no dijo hombre mío? Sí. Dios mío, Señor mío. ¿Quién dijo que la Biblia no dice que Jesús es Dios? ¿O está diciendo ahí? Y se lo está diciendo a un discípulo de frente a Jesús. Sí. Frente a Jesús. Entonces Jesús le dijo ahí, la parte que sigue, Sí. Jesús le dijo, porque me ha visto Tomás creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Creyeron, que no vieron Y creyeron, son dichosos. Dichosos. Porque creer es por la fe. Yo debo creer lo que la palabra de Dios dice. Es una bienaventuranza creer sin ver. Hay gente que, y hay otros que ni siquiera viendo creen. Sí. Porque Tomás no, ¿cómo Tomás viendo todos los milagros de Jesús? Andando con ellos, para arriba, para abajo. Esa es una duda terrible. Dios. Continuamos entonces. Vamos a seguir buscando más citas y leemos. En 1 de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Seis. 16. Otro que está incompleto. Tiene el serio problema la Biblia tuya. Vamos a ver cómo conseguimos otro. Tiene problema de impresiones. E indiscutiblemente, recordate, Jerry, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo que Dios fue manifestado en carne? ¿A quién se está refiriendo? Jesucristo, manifestado en carne, revelado para que se viera, justificado en el Espíritu,
visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Porque cuando Él resucitó, venció la muerte, venció al diablo, venció al mundo y a todos los demonios, y se levantó de la tumba. Entonces, en Timoteo 3:16 lo dice que Dios fue manifestado en carne. La palabra, cuando algo se manifiesta, es que algo se revela, que algo se deja ver. Y Cristo, siendo Dios, se dejó ver con un cuerpo humano. Amén. 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 ¿De acuerdo? Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es Cristo? Dios manifestado en carne. Cristo es Dios manifestado en carne. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo, en Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está hablando de la venida de Cristo en gloria, Rey de Reyes y Señor de Señores. Los reyes vienen y se mueren. Cristo es Rey para siempre. Generaciones van y generaciones vienen. Pero el Creador del mundo permanece presente. inmutable, sin cambiarse. ¿Por qué menciona en su muslo, tiene escrito el nombre? En su vestidura. Es algo que te lo identifica. Recuerda que vienen montados sobre un caballo. Y los guerreros siempre tienen algo que lo identifica. Entonces aquí hay un personaje especial. Que viene sobre un caballo blanco. Este es el jefe, este es el dueño, este es el señor de todo, que viene delante de todo. No es una persona cualquiera. Dios. Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. La diferencia entre San Juan y la primera de Juan es que cada vez que te mencionen el otro libro te dice primera, segunda y tercera. Cuando es San Juan es Juan. El Evangelio. El Evangelio, sí. Sí, vamos a traer el próximo estudio para explicar un poquito sobre la Biblia y sobre los libros de la Biblia. Primera de Juan 5 años. Sí, primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan, el apóstol Juan, que andaba con Cristo, que era incluso primo hermano de Cristo en cuanto a la carne, dice que este es el verdadero Dios. ¿Y qué dice? La vida. Y la vida eterna. La vida eterna. No, ¿cómo que dice que la Biblia no dice que Jesucristo es Dios? Ahí está diciendo que este es el verdadero Dios. Él está diciendo que Cristo es Dios verdadero. El Dios verdadero. Y la vida eterna. ¿Se acuerdan de lo que leímos en Colosenses? Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Que sin Cristo no hay gloria. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay vida eterna. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es decir, ya tú no necesitas María,
porque María tenía un propósito y ya lo hizo, ya lo cumplió. Ni necesita a San Pedro, ni a San Elías, ni a San Lucas, ni a Herculano, ni a Perencero, ni implorar a este, ni implorarle a aquel. El único que te puede salvar es Jesucristo. Y al que hay que imitar y aceptar como Salvador es Jesucristo. Y al que hay que obedecer su palabra y conocer su palabra y vivir su palabra es de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Sin más preguntas, seguimos y vamos a Mateo 3:17. El propósito que ya hemos leyendo algunas cosas sobre todo, porque estamos queriendo enriquecer el conocimiento de que la Biblia habla de que Jesucristo es Dios. Porque es igual que gente que no conoce la palabra dice que la Biblia se contradice. No, el que te contradice eres tú, porque tú no conoces muchas situaciones diferentes de la Biblia, muchos parámetros, y entonces cuando usted va a un lugar desconocido, ¿quién es el confundido? ¿El lugar o usted? ¿Es usted? Exacto. Mateo, versículo y capítulo. Mateo 3:17 y creo que después Mateo 17:5. Y es aquí una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Ahí Dios está dando testimonio de Cristo, y lo mismo pasa en Mateo 17:5. Sí, 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Bien, la Biblia habla muy claro sobre que una persona no puede ser adorada. Un hombre no puede adorar a otro. Ni podemos adorar a los ángeles. ¿Me entiendes? Ni podemos adorar a los que murieron. La adoración solamente se le da a Dios. Y entonces Jesús recibió adoración. Vamos para Lucas 4:8, donde el enemigo quería que Jesús lo adorara. Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorará, y a Él solo servirá. 4:8. Sí, ¿lo tiene? Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Sigo. La adoración no, es para afirmar que la adoración nada más es a Dios. Cristo mismo, cuando fue tentado en el desierto, le dijo a Satanás: Satanás, y todo esto te voy a dar si tú te postres y me adoras, porque el enemigo quería ser adorado, por eso fue arrojado del cielo. La adoración solamente es para Dios. En Hechos, capítulo 10, versículos 25 y 26, Hechos, que estamos para adelante. En Hechos, capítulo 10, versos 25 y 26. Hechos, capítulo 10, 25 y 26. Sí. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a su encuentro y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro no aceptó que lo adoraran, porque la adoración nada más es Para Dios. para Dios. Entonces aquí, vamos a leer entonces, en Mateo 14:33. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces Jesús aceptó adoración. Cuando él acepta la adoración, está aceptando que él es Dios. Porque no se puede adorar a nadie que no sea a Dios.
Porque la palabra adorar, que la usamos muchas veces con mal usada, es amar más que es lo que usted ama más. Y la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Nadie se debe adorar que no sea a Dios. Amar es una cosa, adorar es otra. ¿Me entendió? Entonces, si Jesús aceptó la adoración porque Él es Dios. Y era Dios. Seguimos, vamos a ver otro ejemplo. Vamos para el libro de Filipenses 2, versículos 10 y 11. Entonces algo que ustedes busquen y lean, porque no es lo mismo el pastor lo dijo que yo lo leí. ¿De acuerdo? Por eso es bueno que todo el mundo que se convierte tenga su Biblia. Y aquí, por cuando el Señor siendo Dios se humilló, dejó su gloria, descendió de los cielos y tomó un cuerpo humano con todas las limitaciones, Él mismo se limitó y descendió, se humilló hasta la condición de hombre, hasta siendo siervo, y dejó que lo crucificaran. En el 10, no lo he encontrado todavía. Filipenses. O sea, Filipenses 10. No, Filipenses 2, 10 y 11. Capítulo 2, versos 10 y 11. Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. El nombre victorioso de la cruz, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor. El Señor. Jesús, cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente en el desierto, en Éxodo capítulo 3, verso 14, es el capítulo 3. Cuando él le dice, bueno, y si ellos me preguntan, los israelitas, que cuál es tu nombre, dice, yo soy el que soy. La palabra yo soy. Y ahí es que viene la J, la W, la H y la B, que le pusieron luego vocales y suena como Jehová. La palabra más cercana no es Jehová, será Yahvé o Yahweh. Jehová. Por ahí se va el asunto, que realmente nosotros no sabemos cuál era en sí la pronunciación correcta, porque como era un nombre tan santo no se podía decir en vano. Pero la palabra significaba yo soy, porque mucha gente se llama Dios y hay mucha gente que se cree grande, pero el Dios verdadero dice yo soy el que es Dios. Jesús utiliza la palabra yo soy 7 veces, y la palabra 7 es plenitud, es completo, y dice yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y entonces él dice que yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, y yo soy el camino, la verdad y la vida. 7 veces dice la palabra yo soy. Está diciendo yo soy Dios. Entonces por eso él acepta adoración. Entonces toda esperanza de salvación y toda esperanza de vida eterna y de gloria tiene que estar cifrada en Jesucristo. Sin Jesucristo no hay ni salvación, ni gloria, ni esperanza de vida eterna. Nadie irá al cielo si no es por Él, lo dice Juan 14:6. Lo que pasa es que nosotros muchas veces lo tomamos a ligereza, pero las palabras del Señor son concluyentes. Nos faltó por leer Apocalipsis 4:11. Estamos casi finalizando, para no extenderme demasiado. Señor, eres digno de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Refiriéndose a la adoración. Por último, si quieren copiar, les voy a dar algunas citas que no leímos. A Jesús se le llama Dios, ya lo vimos en Mateo 1:23, Primera de Juan 5:20, Juan 10,
y en Juan 20:28, ya lo vimos todo eso, pero mira una cosa, Jesús, por último, hizo obras que ningún hombre puede hacer. Ahorita yo le doy un vislumbre. Cuando Jesús va a Gadara, se encuentra con un endemoniado y él le pregunta que cómo te llamas. Él dijo Legión, porque somos muchos. Una legión romana iba de 2.000 soldados a 6.000. Había muchos demonios ahí. Pero cuando ellos vieron a Jesús, cayeron, se portaron de rodillas. Y dice, ¿por qué viniste a atormentarnos antes de tiempo? Entonces, está diciendo que tiene poder sobre todos los demonios. Echaba a los demonios fuera, le daba vista a los ciegos. Él resucitó a los muertos. Ya vimos las 3 categorías: niños, jóvenes y adultos. Y él mismo se levantó, porque él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que esté muerto y cree en mí, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Entonces, el asunto es que multiplicó los panes y multiplicó los peces. Cuando usted va al milagro de los panes y los peces, en Juan capítulo 6, usted va a encontrar un problema. Y era que el pan ya estaba duro, y él lo multiplicó. Y el pez estaba cocinado, estaba sancochado por lo menos, o asado. Y lo multiplicó. Y esa obra no la hace un hombre. En Juan 9, dice que sanó de ceguera a un ciego que tenía ceguera, que nació ciego. Y era un adulto que tenía por lo menos más de 40 años. Y cuando los fariseos le preguntan, dice, ¿y quién tú crees que es? Dice, bueno, si ese no fuera Dios, no se ha oído que ningún hombre haya dado vista a un ciego que nació ciego de nacimiento. Entonces, por eso Jesús mismo dijo, si ustedes no creen que yo soy hijo de Dios y que soy Dios, por lo que yo le digo, pues crean por la obra que yo hago. ¿Me entiendes? Camina sobre las aguas, y las obras mismas que Jesús hace, los milagros que Jesús hizo, dicen que no era un hombre cualquiera, no era ahí un ser humano normal. Estamos hablando ahí de una naturaleza divina. Están haciendo todo sobre toda divinidad. Jesús es Dios hecho hombre. Vino 100% Dios, 100% hombre. exactamente. ¿Alguna pregunta? Entonces Pedro dice, esa se la regalo de gratis, en Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Hechos 4, 11 y 12. Gracias. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en ninguno de los falsos profetas que han fundado sectas falsas. No importa los millones que lo sigan, todo el que sigue, a cualquiera que siga, que no sea Jesús, está perdido. Y todo el que cree en cualquier cosa que no sea Jesús, está perdido. Y todo el que obedece a cualquier doctrina que no sea la palabra de Dios y a Jesucristo, está perdido. Pero mientras tenga vida puede cambiar de rumbo. Si no cambia de rumbo, irá a condenación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Yo está en el verso 12. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde, hermano. Amén. Yo estoy igual, pastor. Hecho 4,